Buenas tardes a todos. En esta exposición voy a presentar las experiencias de restauración y manejo de humedales desarrolladas en el lago Junín por Wetland International en coordinación con la ONG local peruana, Asociación de Ecosistemas Andinos, ECOAN. La siguiente, por favor. Este programa se aplica en distintas partes de Argentina y de Perú y tiene como objetivos mejorar el estado de conservación de 5 humedales de los Altos Andes y Puna, por arriba de los 3.400 metros de altitud, que albergan una rica biodiversidad y contribuyen con el bienestar de la población y sus modos de vida. A la vez, el programa busca integrar a los pobladores locales en acciones de manejo para el mejoramiento de vegas y bofedales e intenta a la vez implementar usos más sustentables de los recursos y el aprovechamiento de las funciones ecosistémicas de los humedales. La siguiente. El programa Conservando los Humedales Altoandinos se aplica desde el año 2017, en una primera etapa de 2 años, en la Reserva Nacional de Junín, en Puna, subhúmeda de Perú. También inició en 2017 en la Reserva de la Biosfera Laguna de los Pozuelos, Argentina. A partir del año 2019, el programa se amplía por 5 años hasta el 2024, integrando sitios en Marcapomacocha y Carampoma, Perú, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina, y en lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca, la que sigue. Esta presentación tratará sobre las acciones realizadas entre el 2017 y 2019 hasta la actualidad en la Reserva Nacional de Junín, que alberga al lago Junín o Chinchaycocha. Esta área protegida fue declarada en 1974 y posteriormente incorporada en la Convención Internacional de Humedales de Importancia Ramsar. El área protegida tiene una extensión de 53.000 hectáreas, ubicadas a una altura de 4.080 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del lago habitan ciudades y pueblos, una población de unos 46.000 habitantes, organizados en 11 comunidades campesinas, principalmente ganaderas, aunque en las últimas décadas también se ha desarrollado mucho la actividad minera en las altas cuencas. El lago Chinchaycocha o Junín abastece de agua y energía hidroeléctrica a través de la presa Upamayo, que controla los niveles del lago desde la década del 30 en que se construyó. El lago Chinchaycocha es el segundo humedal en importancia en el país después del lago Titicaca en cuanto a humedales de altura. La que sigue, por favor. El nivel del lago es manejado por la represa Upamayo. En la actualidad, 6 meses del año, su nivel o su cota es elevado para almacenar agua de uso hidroeléctrico. El área natural protegida, la Reserva Nacional de Junín, es administrada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú. Wetland International, junto con ECOAN, implementan en una alianza estratégica conjuntamente con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú, las acciones de restauración y mejoramiento de los bofedales que se desarrollan en el entorno inmediato, en las márgenes del lago Junín, donde se practica la ganadería. La siguiente, por favor. El lago Chinchaycocha comprende en sus entornos inmediatos vegas y bofedales, que son pastizales y céspedes hidrófilos que crecen en suelos húmedos, asaturados, con elevada cobertura vegetal y altísima productividad. La que sigue, por favor. Las vegas y los bofedales se manifiestan en praderas de céspedes inundables, como se observa en la imagen, la que sigue. También se destacan bofedales u oconales, la que sigue, por favor, del tipo de las turberas, más asociado a las vertientes, la que sigue, por favor, y pajonales en los sectores más elevados. Estas diferentes tipos de vegetación contribuyen a las sociedades en cuanto a producen una elevada producción vegetal primaria, son altamente dinámicos, generan suelos con mucha materia orgánica, almacenando el carbono,
y provocan el almacenamiento, abastecimiento y la regulación del agua. Todas estas funciones contribuyen a mitigar los efectos de las oscilaciones climáticas. La siguiente, por favor. Sin embargo, el lago Chinchaycocha constituye la identidad de Junín. En esta imagen inferior observamos la cercanía de la ciudad cabecera departamental, la ciudad de Junín, a muy pocos metros del área protegida donde se desarrolla la ganadería de ovinos y de alpacas fundamentalmente, pero con algún contenido de cabezas de llamas y de vacas también. La que sigue, por favor. La Reserva Nacional Junín está manifiesta en todas las expresiones culturales y educativas de la ciudad, la que sigue. Toda la población que convive en las adyacencias de la reserva también provocan su presión antrópica. En este caso, destacamos como un proceso de degradación la tradicional extracción de champas para combustibles. Las champas son extraídas en canchas y constituyen porciones de suelo con la vegetación y las raíces de aproximadamente 20 por 60 centímetros cuadrados y 15 centímetros de profundidad. En esta región son muy escasas las plantas leñosas, por lo cual la población echa mano a este recurso como combustible. Estas champas son extraídas, dejadas secar, para posteriormente ser utilizadas en las viviendas en calefacción y en cocina. La que sigue, por favor. Estas canchas de extracción de champas, en sinergia o en interacción con el pastoreo, siguiente por favor, contribuyen a degradación de la vegetación, de la cubierta vegetal y a la pérdida de la estructura de suelo, con la consiguiente pérdida de productividad. El programa comenzó a trabajar con 2 comunidades en las márgenes del lago Junín, el grupo familiar Pedro Silvestre de Atoc, en Conoc, y la comunidad campesina Santa Clara de Chuiroc, ambos comunidades con territorios dentro del territorios de pastoreo dentro del área protegida en los bofedales marginales del lago Junín con aproximadamente 200 hectáreas. También comprenden sectores por encima de las cuencas altas. La siguiente, por favor. Cuando incrementa el nivel el lago Junín, inunda parte de los territorios bajos de pastoreo, siguiente por favor, restando áreas de pastoreo y también contribuyendo a la degradación de la vegetación. De igual manera, el ingreso al lago del río San Juan, que muchas veces es contenido por la presa Upamayo para levantar el nivel del lago, también provoca la decantación de sedimentos contaminantes provenientes de la actividad minera ubicadas en las cuencas altas de las cuencas. La siguiente, por favor. Todos estos procesos de degradación interactúan entre sí para fomentar la pérdida de suelo y del banco de semillas, la pérdida de productividad y de cubierta vegetal, que interactúan con la inundación del lago, elevando el nivel de la freática y llevando a superficie sales de carbonato de calcio que afloran en los lugares fundamentalmente donde el suelo y la vegetación está deteriorada. La siguiente, por favor. Es allí donde el programa ingresa con sus componentes, primeramente en acuerdos y planificación mediante reuniones y talleres con las comunidades. En esas reuniones se producen diagnósticos sobre las situaciones, se identifican las problemáticas. Siguiente, por favor. Esos talleres participativos, muy poblados en general, muy de gente interesada, fundamentalmente ganadera, se escuchan muchas inquietudes y se acuerdan posibles soluciones para cada una de las problemáticas que se atacan. La que sigue, por favor. Se provocan diagnósticos de campo, como también se acuerdan manejos de restauración de vegas y de bofedales, intercambiando saberes tradicionales con saberes técnicos. Se implementan a la vez y se acuerdan manejos más sustentables, por ejemplo, del pastoreo y otros usos del humedal. Siguiente, por favor.
algunas de las acciones se centran en, por ejemplo, rechampeo, es decir, la implantación de núcleos o champas para la recolonización de las canchas que no han mostrado una recuperación espontánea en más de 5 años. En general, la población habla de que para que recupere la cubierta vegetal deben pasar más de 10 años, por más que estamos en una situación de puna húmeda con poco más de 1000 a 1050 milímetros de precipitaciones al año. Se espera que con estos implantes de champas vivas en estas canchas degradadas se aceleren los tiempos de recuperación del suelo y de la vegetación. Siguiente, por favor. Se han ensayado y se ensayan permanentemente exclusiones a mediana escala, en este caso grandes clausuras de 12 hectáreas en las zonas bajas de pastoreo, las cuales evidencian y demuestran al cabo de 6 a 12 meses a la confirmación por parte de los comuneros, la mejora en la cubierta vegetal, en la productividad y en la fructificación de las pasturas, tal como se observa a la izquierda de las imágenes dentro de las clausuras desarrolladas. Esto evidencia a la vista un significativo recuperación del suelo y la vegetación, y también permite un manejo de descanso y rotación, como también un almacenamiento del forraje para periodos desfavorables, o bien el destino de estas áreas recuperadas en la época de pariciones para los requerimientos de una mejor nutrición del ganado. La siguiente, por favor. Se ensayan también manejos de la distribución del agua, como observamos en las imágenes superiores. Por ejemplo, hay algunos lugares, como observamos en la imagen inferior, donde la vía férrea atraviesa los bofedales de la Reserva Nacional de Junín, dejando aguas arriba, como se observa a la izquierda de la imagen, sectores inundados afectados en la vegetación y las pasturas. Y por falta de drenajes adecuados o alcantarillados, los sectores ubicados aguas abajo de las vías férreas, una total desecación, los cuales con la restitución de canales y los torrentes se fomentan el riego, recuperación de la vegetación y los suelos, como se observa en la imagen superior derecha, que está en el mismo sector que era originalmente el sector de la derecha del riel en la imagen inferior. La siguiente, por favor. Se promueven también usos más sustentables, en este caso algunos ensayos de la extracción de champas menos impactantes en franja, donde las franjas pretenden sembrar núcleos de recolonización espontánea, acelerando la recomposición del suelo y la vegetación en estas canchas de champeo. Por supuesto que estas tecnologías adecuadas están siendo en este momento monitoreadas para su correcta validación. La siguiente, por favor. Se desarrollan e implementan planes del manejo del pastoreo a través de ensayos con participación de la comunidad y de estudiantes técnicos y universitarios. Se emplazan pequeñas clausuras que operan durante la temporada de crecimiento. El material que se produce, vegetal que se produce dentro de las clausuras, es cosechado, secado y pesado para medición de la productividad tanto en céspedes como en pajonales, y esta variable conformar la principal variable a tener en cuenta para estimar la capacidad de carga, es decir, el cálculo de la receptividad o cuánto ganado sustentan estos ambientes sin llegar a degradarse. Por supuesto que también se discuten con las comunidades toda intención de estrategia en rotación o descanso de los cuadros. La siguiente, por favor. Se ensayan en las partes altas de las cuencas también el mejoramiento de pasturas. Las zonas altas son aprovechadas durante la temporada húmeda. Sin embargo, también en las zonas altas se destinan a cultivos de papa y maca, un tubérculo muy valorado en la región, y mediante la replantación de esquejes o reproducción vegetativa de la vegetación de las pasturas naturales, se propende a mejorar estos sectores altos para restarle o quitarle, aliviar el impacto
en el humedal costero del lago Junín y los bofedales de las pasturas de zonas bajas. La siguiente, por favor. Todos estos beneficios redundan en las comunidades, en particular en la cohesión comunitaria, en las decisiones de manejo, que se acuerdan en asambleas y comunidades y se intercambian los saberes. Se hacen ensayos participativos de las técnicas de restauración y uso más sustentables, se incrementa la productividad primaria y secundaria, en este momento la productividad primaria monitoreada a través de imágenes satelitales mediante índices verdes, se reservan las pasturas para periodos climáticos desfavorables y en definitiva, con el acuerdo de todas las estrategias, se optimiza el sistema productivo ganadero en estos humedales. Se han contribuido con publicaciones de tinte científico, técnico, divulgativo, de fácil comprensión, para compartir entre las comunidades y los técnicos. La siguiente, por favor. Bueno, el programa Conservando los Humedales Altoandinos es un programa de Wetland International financiado por Dove Ecology, y les agradezco su inquietud, su participación, quedando atento a todas las inquietudes y preguntas que surgieran. Gracias.